Carne de máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en producción general por Florilito, entrevistas de Fede y Laura, con la columna semanal de Raúl, nuestro querido amigo Raúl, con la participación especial de Sol y Mario Mar Medina, y quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Pero como todos los domingos, como siempre, no estoy solo, como siempre me acompaña mi querido compañero y amigo El Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo va la vida? Acá estamos. Soy el Tano, Omar Rombolá, y esto es Carne de Máquina en Radio Semilla, en la 106.5 de tu dial y por streaming en la página de la radio, y también podés encontrar el programa en las redes de Facebook y YouTube de Carne de Máquina. Y este es un programa muy interesante, muy importante, porque vamos a reflexionar sobre la década del 70. Vamos a estar hablando con Pablo Bonavena. Pablo es un historiador, fue militante en su momento en los 70, es un compañero que nos va a ir hablando de las revoluciones o el movimiento revolucionario en los 70, que fue muy importante en el país, que tuvo una gran derrota vía dictadura, no solamente aquí sino en toda Latinoamérica. Vamos a hacer un programa especial dedicado a los 70, dedicado a eso, no solamente sino que vamos a ir transitando durante estos domingos varias entrevistas que estuvimos haciendo distintos compañeros de esa época. ¿O no, Tanito? Sí, claro, y en esta, como vos bien dijiste, entrevistamos a Pablo Bonavena, docente de la Universidad de La Plata, sociólogo, tiene una serie de trabajos en relación a la lucha de clases, a la guerra de clases. Nos parece muy interesante la entrevista que dentro de poquito van a escuchar, que tenemos con él, porque nos va a hablar justamente de esa reflexión sobre el proceso de los 70, ¿no? Así es, Tanito, así que le vamos a dar paso a la entrevista, vamos a escucharlo, presten mucha atención porque está bárbaro lo que va contando, o yo que soy un apasionado de las historias vivientes y que más que vayan contando y te lo vayan diciendo en primera persona, para mí es genial. Así que vamos a la entrevista. Sí, vamos a la entrevista. Pero antes, ¡vamos las bandas! Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! Vamos compañeros, se viene la
Bueno, compas, seguimos con el programa y con esta serie de entrevistas en relación a recuperar la memoria y reflexionar sobre ese periodo de lucha tan importante de la clase trabajadora y el pueblo. Estamos hablando de la década del 70, la lucha de clases en los 70, la guerra de clases en los 70. Estamos en comunicación con Pablo Bonavena, sociólogo, docente en la Universidad de La Plata e investigador que tiene un extenso trabajo. Muchas gracias, Pablo, por darnos la entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, para ir arrancando con esta entrevista, te quería consultar para que vos des una explicación sencilla, básica para los laburantes. ¿Cuáles fueron los motores de ese movimiento revolucionario que hubo en los 70? Bueno, el motor principal tiene que ver con un ascenso de la clase obrera. Cuando uno mira los 70, cobra tanta relevancia porque, sobre todo desde el 68, mediados del 68, aunque uno podría ubicarse desde mayo del 68, pero sobre todo en el 69, y ahí siempre se destaca el cordobazo, se vivió en la Argentina un proceso que se lo llama como de ascenso de la clase obrera, y la idea del ascenso tiene que ver con la clase obrera actuando según sus intereses, con autonomía de las patronales, de los partidos de la burguesía, es decir, actuando para su propio interés. Entonces, los 70 tienen ese motor. El motor es el ascenso de la clase obrera que se va a reflejar, entre otras cosas, en los famosos asos. Cordobazo, en fin, rosariazo, choconazo, viborazo, todo ese tipo de grandes alzamientos de masa. Hay un elemento más, ¿no?, que va a sumarse a eso, que es la participación de organizaciones armadas, ¿no?, en el proceso, ¿no? O sea, efectivamente. Es la clase obrera, el clasismo, esos movimientos y la intervención de estas organizaciones armadas. ¿Cuál es el mapa de la discusión en ese momento? Bueno, primero quiero hacer justamente una ubicación, ¿no? El salto cualitativo, porque hay alguna experiencia anterior, pero sumamente débil, el salto cualitativo importante de las organizaciones llamadas armadas, se produce post-cordobazo. En realidad, se identifica ese proceso con los 70, digamos, ¿no? Ya con la década del 70, los primeros años de los 70. Es decir que el impulso de la lucha armada en la Argentina está directamente relacionado a la fuerza de ese motor que decíamos que es la acción de la clase obrera, ¿no? Y los temas que se discutían en aquel momento tenía que ver con abrir una perspectiva, digamos, revolucionaria que potencie esa capacidad de lucha, ese ascenso de la clase obrera, esa búsqueda de las propias metas de la clase obrera, y por supuesto en esa iniciativa, ¿no?, se pone al orden del día muchas dimensiones de la realidad social. Una de ellas es, si se quiere, digamos, la violencia estatal, y contra ella, por supuesto, emerge la violencia popular, ¿no? Así que uno de los temas, por ejemplo, que acompaña ese proceso es el pasaje de una
práctica de la violencia popular en las situaciones de masa a formas más sofisticadas, más organizadas de la violencia. Pero si vos querés, el encadenamiento de los hechos tiene que ver con que el Cordobazo, por ejemplo, para poner un hito, pero todo el proceso de lucha 68, 69, en realidad es el que da marco y da sentido al surgimiento de esas experiencias. Sí, te preguntaba sobre el mapa de la discusión porque, digamos, hay quienes disocian de alguna manera, por posición política evidentemente, el proceso de clase del proceso de las organizaciones armadas, como si fueran dos procesos diferentes, ¿no? Como si uno marchara por un lado y el otro por otro, y hasta contradictorios, ¿no? Vos estás reflejando que uno potenció a otro, que fue el motor, ¿no? Eso es lo que entendí. Por supuesto, o sea, ese tipo de iniciativa se explica bajo la fuerza impulsora de la clase obrera. Por eso es muy importante localizar históricamente con una periodización el encadenamiento de los hechos. Hay un dato anterior, si vos querés, que me parece interesante resaltar, que es que la burguesía en la Argentina, en lo que iba del siglo XX, uno voy a decir también del XIX, pero bueno, ubiquémonos en el siglo XX, siempre había dirimido sus debates sobre la orientación del capitalismo en el argentino por la violencia. Por eso está tan signada por ejemplo, los golpes de Estado, los golpes de mano y enfrentamientos militares abiertos, ¿no? Como fue el bombardeo a Plaza de Mayo o la guerra entre azules y colorados, los golpes de Estado. Es decir, que hay una, digamos, un marco general signado por la violencia política de la burguesía, y en ese marco, y no casualmente durante una dictadura, es que se abre paso la guerra de guerrilla de masas, que es lo que uno puede ver en el Viborazo, en el Cordobazo, los Tucumanazos, y dentro de la guerra de guerrilla de masas es que aparecen las organizaciones ya guerrilleras con un perfil, digamos, más clandestino, en fin, con toda la especificidad que supone la lucha armada, en caso de Argentina, fundamentalmente de guerrilla urbana. Pero efectivamente no se puede disociar ese fenómeno de las tendencias generales que se venían dando. O sea que, si vos querés, ese es un punto de llegada y a su vez un punto de partida de procesos más largos, ¿no? Signados por la violencia política. Ahora, el marco de la violencia la imponen las propias disputas burguesas. Ustedes fíjense que, bueno, durante el siglo XX es prácticamente el recurso a la institucionalidad en la Argentina fue sumamente escueto, ¿no? La apelación a la institucionalidad fue escueta y, por ejemplo, para poner un punto más en consideración, el gran partido político que se genera y hasta el día de hoy inclusive es gobierno, es un partido que surge, digamos, en su raíz de un golpe militar y lo encabeza un general, ¿no? Eso te marca un poco el clima en el que se desarrolló las pugnas interburguesas, ¿no? Sí, vos haces una definición de guerra civil, ¿no? Del proceso. Podés, porque hay distintas miradas, ¿no? sobre el proceso, e incluso algunos que niegan esta situación. Vos podrías desarrollarlo, porque, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera hay como algún interés en algunos casos de limar la categoría de combatiente, ¿no? Bueno, en realidad yo tengo a Brevo, en la teoría marxista,
y la periodización del desarrollo de la lucha de la clase obrera suele hacerse en términos de guerra civil encubierta y guerra civil abierta. En un proceso como el que nos convoca, que es mirar los 60 y los 70, estamos pasando, digamos, de esa guerra encubierta que soporta la clase obrera, los sectores populares, a una situación más abierta. Entonces, en realidad es una cuestión de cómo define uno. Por supuesto que hay gente que rechaza calificar a eso de guerra civil, otros que la llaman guerra civil de baja intensidad, guerra civil sin batallas, por ejemplo el ejército norteamericano. En realidad no el ejército, los Marines norteamericanos califican la situación argentina con esa nominación, guerra civil sin batallas, pero independientemente, digo, no tiene sentido un debate, digamos, conceptual, académico. Lo importante es señalar que es una etapa donde las condiciones del desarrollo de la lucha social constantemente se desenvuelven bajo la lógica militar. De hecho, vos fíjate que el cierre de ese proceso es un genocidio que genera una dictadura militar, ¿no? Entonces las condiciones de confrontación tienen que ver con algo que no es paz. Entonces, si no es paz, uno abre la puerta a hablar de guerra. Vos fíjate que, por ejemplo, la AAA mató mucha más gente que la guerra de las Malvinas. Ese es un buen indicador para ver, digamos, abrir la mente a pensar ese periodo sin prejuicios y tratando de dar cuenta de un proceso. O sea, nadie puede sospechar que esa fue una época pacífica o inclusive democrática, ¿no? El gobierno del 73 al 76 no podemos decir que fue una etapa ni pacífica ni democrática de la historia argentina. En fin, digo, uno puede discutir el concepto, pero hay que hacer la inversión a la carga de la prueba. Vos explícame por qué eso no fue una guerra civil. ¿Cuáles serían los elementos? Claro. Sí, se entiende perfectamente. Hoy, digamos, no necesitan una guerra explícita, ¿no? Hablamos del sistema del capitalismo para sostenerse, ya que pareciera que la lobotomía ya fue realizada, ¿no? En el sentido de las aspiraciones por una sociedad nueva, por una sociedad diferente. Bueno, no es lo que piensan los gobiernos ni las burguesías. ¿Me escuchás? Sí, por favor, desarrolla. Sí. Porque se arman para el potencial conflicto. Exactamente. Vos fíjate que, por ejemplo, Argentina se inscribe en una tendencia general que acá, digamos, llegó como oleada en los últimos años, se coloca en el segundo gobierno de Cristina como la cristalización fuerte de la tendencia. Hay una creciente militarización de la sociedad. Entonces, bueno, eso se contrapone, y vos fíjate que, por ejemplo, una de las industrias, si vos querés, florecientes, es el armamento no letal. Te hablo a nivel mundial, hay alrededor de 390 empresas muy importantes, el armamento no letal para controlar manifestaciones. En fin, la cuestión en Europa, en todos lados, marcaría que, bueno, esa supuesta lobotomía, las burguesías, los gobiernos sospechan que, bueno, en todo caso de existir va a ser temporal, se preparan para otra cosa. Exactamente, porque ellos siempre la violencia la tienen como recurso. Fíjate, claro, la expansión de la gendarmería en nuestra vida cotidiana. Una fuerza militarizada, híbrida, que te la encontrás en la vuelta de la esquina.
Exactamente. Eso no existía en otro momento histórico. Bueno, hay una creciente presencia y cada día se desdibuja más las fronteras entre las fuerzas de defensa y las fuerzas de seguridad, que en la Argentina nunca estuvieron nítidamente separadas, ¿no? Exacto, y bueno, tenemos el proyecto X, tenemos, digamos, exactamente en relación a lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, son digamos, observables la tendencia que además te digo, es mundial, no es algo que pase originalmente acá, ¿no? Acá en todo caso se refleja, pero vos fíjate que la utilización, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en materia de controles, por ejemplo, del tráfico de drogas o con todo ese tipo de argumentos, es algo sumamente fuerte, digamos, desde los gobiernos de Cristina para este lado. Digamos, hay una línea de continuidad, inclusive entre kirchnerismo y macrismo, en ese sentido, sin ningún tipo de contradicción entre una política, más bien se complementaron, ¿no? Exactamente. Digamos que bueno, entonces todas esas cosas se hacen, digamos, en la perspectiva de hipótesis de conflicto también, porque si no, desarmarían y ahorrarían plata por ese lado. Justamente son las cosas donde nadie ahorra. Es verdad. Sin embargo, hay un cambio muy grande, digamos, y eso es lo que te quería consultar en relación a tu mirada, antes y después de la dictadura, en relación a la conciencia de los trabajadores, ¿no? En relación al proceso de los 70, el que estabas marcando recién, y el proceso posterior, digamos, y el desarrollo como proceso justamente hasta llegar al estadio actual de una conciencia de masas, para decir de alguna manera. ¿Cómo ves vos ese proceso de construcción de conciencia o destrucción, ¿no? Bueno, justamente empezamos la conversación señalando que los 60 y 70 se emparentan con un proceso ascendente, inclusive mundialmente hablando, y ese proceso ascendente obviamente fue derrotado. Y bueno, la derrota no es gratis, significa retroceso, significa padecer, digamos, desorganización, descrédito. Vos fíjate que, por ejemplo, el ideario socialista, hasta las últimas décadas del siglo XX, era una alternativa que emergía en toda situación de masas. Hoy día el ideario socialista está muy desacreditado. O sea, no es, en algún momento era medio obvio pensar, en medio de una huelga en 1920 en Alemania, o en una huelga en Córdoba en el 70, era factible pensar que una perspectiva posible era avanzar hacia el socialismo, y eso hoy parece casi algo entre lejano y extravagante. En otro momento era casi uno de los caminos obvios que plantaba, que plantaba ahí cualquier conflicto como alternativa. Entonces, bueno, hay retrocesos en todos los planos, pero eso no significa que, por supuesto, no haya fenómenos de lucha, de resistencia, que, bueno, hace que todo el mundo se mantenga en guardia contra las potencialidades de la clase obrera, de la protesta. Lo que pasa es que, bueno, hay que diferenciar los momentos ascendentes de los momentos descendentes, lo cual parece obvio, pero todas las virtudes y la potencia que encontrás en un momento ascendente, obviamente no se la podés reclamar una vez que estás en el suelo porque te voltearon de una trompada. Bueno, va a haber que despabilarse y volver a retomar el ritmo, ¿no?
Sí, es evidente que la derrota fue muy dura y recomponerse. Una derrota que tiene características no solamente nacionales, ¿no? Obviamente, ¿no? Sino tiene elementos mundiales que podríamos reflejar también, ¿no? Bueno, por supuesto, vos fíjate que cualquiera que mire un mapa hoy y lo compara con el del Cordobazo, va a encontrar que en aquel momento estaba pintado de rojo una parte del mundo muy grande y hoy tal vez ninguna, y eso es como un dato grueso, digamos, ¿no? De correlaciones de fuerza distintas, y por supuesto, claro, en fin, la derrota se siente y trae consecuencias, pero eso no obtura la posibilidad de que se revierta. Hay un dato que es muy relevante, ¿no? Hace muchos años que no se ven procesos revolucionarios al menos triunfantes. Sí. Pero conflictividad social hay y es un tema que siempre está presente, ¿no? El tema del conflicto social, del ascenso de las luchas. Por supuesto que en las últimas décadas esto tiene mucho más un carácter defensivo que de otro carácter, ¿no? Pero bueno, esa es la situación post-derrota. Exacto. Hablando con otros compañeros con los que venimos haciendo entrevistas, planteábamos que de alguna manera la década del 70, los movimientos que participaron de ella pusieron en Latinoamérica, por ejemplo, en agenda la revolución cuando esta se venía, ¿no?, de la coexistencia pacífica, todas esas políticas, y de alguna manera la irrupción de estos movimientos armados y de la clase obrera pone en agenda la revolución, ¿no? Hoy, como se desprende de lo que venimos hablando, no está en agenda. Consideramos, o por lo menos lo venimos hablando con Sebastián, la cabeza de los trabajadores como un terreno de batalla también. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, por supuesto que la cuestión de la conciencia es muy importante, y la conciencia se mide en varios observables, por ejemplo, en los grados de organización, de unidad de la clase obrera, en sus programas, y evidentemente el llamado neoliberalismo en su ofensiva ha hecho o paralizó o hizo retroceder conquistas que fueron haciendo los obreros, y en el plano teórico, ideológico, también eso se expresa como un retroceso, pero efectivamente, como vos señalás, la cabeza es un campo de batalla, ¿no? Y la dinámica de la conflictividad social hace que de repente algo que se ve muy lejano, la propia dinámica de los conflictos a veces le imprimen una velocidad y, digamos, tornan muy cercanas las posibilidades, ¿no? Esto no significa señalar que hoy tenemos posibilidades muy cercanas y que en el plano de la conciencia y de la organización, por ejemplo, no haya impactado la derrota. Pero también es verdad que, ya te digo, a lo que parece de repente muy lejos, puede acelerarse el proceso y hacerse todo nuevamente más cercano, ¿no? Así que, bueno, siempre para una persona que piensa desde el marco teórico que yo pienso, la lucha de clases es una ley social y que, bueno, sigue operando en la realidad, al menos mientras salgan las clases sociales, ¿no? Así que, bueno, ahí es un campo de batalla. A veces uno no va ganando en el campo de batalla, pero eso no significa que no haya pelea, ¿no? Y mientras haya pelea está la posibilidad de revertir
las perspectivas, ¿no? Exacto. Y en cuanto, digamos, en cuanto nos ha afectado, porque muchas veces esa afectación uno no la puede medir, e incluso en los compañeros que pensamos en un cambio social, ¿no? Pensamos en la revolución y eso, pero hay una afectación, obviamente, no solamente en la población, en los trabajadores, sino incluso en las teorías, ¿no? Por lo menos un retroceso es imposible que no se vea también en el plano de la intelectualidad y en el plano teórico, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, por supuesto, hay un retroceso, pero no es un retroceso teórico, sino que en realidad hay un abandono de algunas perspectivas y además hay una especie de, ¿cómo decir?, de tomar distancia por la conveniencia que a veces, digamos, se prioriza por sobre el rigor. Es decir, acá no ha sido refutado nada. Lo que ocurre es que algunas cosas se dejan de lado porque en el marco de la derrota, bueno, la gente que se desenvuelve en el plano intelectual, teórico y aún político, tiende a acomodarse a las nuevas circunstancias. Cuando hay un proceso ascendente del movimiento obrero, vas a ver que toda esa gente va a cambiar de bando. Y en realidad acá no hay un problema de derrota teórica, sino que es de derrota política, en el sentido político y militar. Claro. O sea, no es verdad que, digamos, el capitalismo tiene bondades que la teoría de Marx, por ejemplo, se empeñó ideológicamente en ocultar. Salí a la calle y te vas a dar cuenta el carácter despiadado del sistema, y así podemos tomar montones de ejemplos que te marcan que acá no hay una derrota en el plano teórico, sino que la derrota se expresa, si vos querés, en un desalojo de la agenda. Exacto. Pero de planteos que tienen más rigor que nunca. Sí, porque vos fijate que, por ejemplo, en la Argentina, si yo, mira, en el momento del Cordobazo la pobreza era del 5 y no había indigencia, salvo si en ese momento yo te hubiese dicho o hubiésemos tenido esta conversación que Argentina iba a ser una potente fábrica de pobreza, vos me decías, mirá, no creo, porque estamos con una desocupación del 2,4%, ¿se entiende? Y sin embargo, el capitalismo es una fábrica de riqueza, si vos querés, entre comillas, pero también entre comillas de pobreza. Y eso está lejos de refutarse por la realidad. El derrame, suponte. Acá lo que se derrama es la desesperación, la miseria, no se derrama las bondades de la riqueza acumulada, que se concentra cada vez más en pocas manos. Entonces vos fijate todo, el triunfo teórico no se refleja en el sentido de la teoría y práctica, ¿no? En el sentido de que se plasme en una estrategia, que sería, en una estrategia además que logre operar sobre la realidad. Pero eso no significa que esa teoría esté, digamos, desubicada respecto de lo que analiza. Acá, de vuelta, como yo te dije, hay que revertir la carga de la prueba. Demostrame vos por qué con el liberalismo, el radicalismo, el peronismo, en la Argentina vamos a estar mejor. ¿Por qué? ¿Qué indica eso? ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Me gustó mucho la metáfora del desalojo de la agenda, porque en realidad sí, coincido, ¿no? Viene... Bueno, pero también, por eso también se bloquea ese tipo de pensamiento.
Y si suponte, en el mundo donde yo me muevo, que es el académico, por supuesto que si viene una chica joven o un chico joven y quiere estudiar la revolución y ver cómo se fundamenta la violencia popular y todo, y no va a conseguir trabajo, el sistema social te lo cobra, salvo algún viejo empedernido o algún joven audaz. La sociedad tiende a desalojarte. Por ejemplo, todo el mundo de la reflexión está ganado por el republicanismo, el liberalismo, pero vos demostrame el progreso humano articulado con esas concepciones ideológicas o teóricas. Y deja bastante que desear, convengamos, ¿no? Sí, sí, claramente. Me viene a la cabeza una carta de José Pablo Feynman cuando fallece Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Hay una carta que hace más o menos que dice que los que están por el partido clandestino y la lucha armada de Yoa hay que sacarlos a patada en el culo, una expresión en esos términos que tiene que ver con la defensa de la militancia con cara al sol, decía, algo por el estilo, ¿no? Es decir, haciendo, digamos, un alarde de que se puede cambiar esta sociedad con una militancia de cara al sol y sin grandes confrontaciones. Bueno, la metáfora esta de la militancia con cara al sol es una manera, si vos querés, poética, entre comillas, de señalar la meta de todo republicanismo, populismo, las variantes distintas, el estado keynesiano sobre todo, ¿no? Es poner en otras palabras la búsqueda del nivel de injusticia social tolerable. Exacto. Eso es lo que, cuál sería, digamos, el buen gobierno capitalista. Y lograr un nivel de injusticia social que no te explote en la cara, que sea manejable. Exacto. Entonces, por eso, vos fíjate que viene alguien y te dice, no, pero nosotros bajamos la pobreza al 10%. ¿Yo qué pienso? Renunciá. No, te lo ponen como si fuera un logro. O sea, te dicen, mire, yo logré un grado menor de atrocidad. Bueno, mire, yo estoy en contra de la atrocidad, no de los grados de atrocidad. ¿Se entiende? Exactamente. O sea, hay una complicidad. Entonces, siempre la meta digamos, de lo que sería la ideología amparada en la ciudadanización, que siempre es la estrategia de la burguesía, de la estrategia del poder de la burguesía, es tratar de lograr algún grado de tolerancia, digamos, de la injusticia, o sea, algún grado gobernable en la explotación y en la miseria. Vos fíjate que la preocupación, ¿por qué mañana no sacan los planes? Se arreglan todos los problemas del déficit estatal. Y porque te comen en una olla popular la gente. O sea, entonces se busca reducirlo, pero viendo de gestionar, digamos, un nivel de injusticia que sea tolerable. Y bueno, entonces ahí te dicen, bueno, mire, te doy tanto el salario. No, mira, hago un quilombo bárbaro. Bueno, está bien, toma un poquito más, a ver si ahí te calmo, ¿no? Entonces, bueno, es un discurso a lo Feynman, como vos señalaste, es un discurso que dice, bueno, busquemos un nivel de atrocidad con el cual se pueda convivir. O sea, aquí, pero claro, eso lo dice el que no está dentro de la franja de los que soportan la atrocidad social, ¿no? Entonces, claro, en un tipo como Feynman, ¿qué problema tiene? Nunca tuvo problema. Pero reconozcamos que son personajes que tienen una coherencia admirable, ¿no? Feynman, la revista Envido, allá por los 60 y 70 volviendo, siempre se dedicaron a eso, ¿no? A que no haya ninguna ruptura hacia el socialismo y mantenerse dentro de lo que se llama, digamos, los límites de una injusticia social tolerable.
Volviendo a los 70, ¿no? Volviendo a los 70, ¿qué legado nos dejaría, digamos, en relación a una terrible derrota, pero sí también un lugar donde hubo compañeras y compañeros que pusieron en agenda la revolución, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las cuestiones a rescatar o recuperar, ¿no? Bueno, hay por los pocos años, digamos, esos años finales de los 60, principios de los 70, son pocos, pero condensan una proposición muy potente, ¿no? Por las buenas no te dan nada. Si vos no te llevas por delante el orden social, no se consigue nada. Vos fíjate que eso que ahí adquirió un nivel muy relevante, de todos modos siempre se transmite, ¿no? La gente sabe que si no pelea, no tiene nada. Nadie te va a venir a golpear a tu casa a ver qué necesitas. Vos tenés que ir a golpear la casa de los gobiernos para que te den algo de lo que necesitas, y te van a dar poco y va a haber que seguir peleando. Entonces, esa determinación de luchar para mejorar la situación, bueno, es una herencia importante, pero además justamente esa década muestra la potencia que tiene cuando se asume la determinación de pelear por un mundo mejor. Esa es una de las grandes, si vos querés, virtudes de aquel momento, donde además se hizo un culto a la solidaridad muy importante, una apuesta a la acción colectiva sumamente importante, a la preocupación por los otros, y eso se plasma en plataformas programáticas, en propuestas. Bueno, todo eso es un legado que deja su marca, aunque hay un permanente negacionismo sobre la historia reciente y la más larga también, así como relatos que tienden a ocultar las virtudes de aquellos procesos. Vos fíjate que, por ejemplo, se coloca a los luchadores, como vos decís, por el socialismo, por metas más ambiciosas de aquel entonces, como peleadores por la democracia, por ejemplo. Y eso no estaba en la agenda de nadie. Pelear por la democracia en el sentido liberal republicano era hasta casi era un insulto en aquel decirte liberal o republicano. Todo el mundo ascribía a posturas más radicalizadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un conjunto sumamente importante, y te lo sintetizo de esta manera, ¿no? Ese momento pone en evidencia la importancia que tiene la acción directa para conseguir cosas. Y de alguna forma eso siempre se transmite. Y bueno, podemos decir que históricamente van quedando hitos que tarde o temprano son recuperados por las prácticas y que van formando también parte del repertorio, de la cultura, de las masas, y bueno, y se actualizan. Así que ahí hay un legado muy importante, sobre todo, ya te digo, marcaría ese, ¿no? La acción directa, contra lo que sería la delegación en términos de representación. O sea, no darle la representación a algo para ver que si puede hacer algo, sino asumir el compromiso, la militancia y la determinación de hacer las cosas por uno mismo, colectivamente y para el conjunto. Esa sería una excelente herencia que dejó aquella década, ¿no? Incluso, yo diría, mundialmente. Bueno, Sebas, ¿querés preguntar algo en relación al tránsito que estamos haciendo en la charla?
yo lo que quería consultar, que lo que hablamos con el Tano muchas veces, es que cómo cambió la visión esa derrota, la visión a los compañeros, que hasta el que da la lucha, da la pelea, lo ven como el vago, la contra, por así decirlo, el quilombero, y cuando es todo lo contrario, cuando las luchas tendrían que ser todas diferentes, como eran antes, como eran esas revoluciones de los 70, donde el que militaba era el que tenía el poder y luchaba por el trabajador. ¿Se entiende lo que voy? Sí, claro, es claro, y aparte, como hemos virado en un sentido también en los 80, la teoría de los dos demonios que la intentaron instalar permanentemente, a hoy incluso hay sectores que empujan la teoría de un solo demonio, ¿no? Que serían los compañeros, ¿no? Bueno, siempre los que luchan soportan campañas de desprestigio. Vos fíjate que, por ejemplo, el movimiento estudiantil, que fue tan potente allá, bueno, el año 68 mundialmente se le conoce como el año de las barricadas y los estudiantes, o el año de la revolución, mundialmente hablando, siempre se trata de demonizar o se trata de estigmatizar. Entonces dice, bueno, son todos hippies drogadictos, son vagos. Eso ocurre siempre, es parte de la... Por supuesto que hay mucha gente que se suma a esa estigmatización de los que pelean, pero ten en cuenta que también son muchos los que pelean, y ese también es un dato, que inclusive en esas condiciones de tanta estigmatización, sin embargo mañana va a haber mucha gente que sale a la calle a pelearla. Y no es verdad que en algunos momentos que se agudiza, el luchador es muy reivindicado. Vos fijate que el movimiento piquetero hoy día, por ejemplo, es muy desdeñado por los grandes medios, planeros, todo eso, pero en algún momento se los aplaudía, sobre todo cuando convergían con los ahorristas o con otros sectores sociales allá por el 2000, 2001. Y así podemos poner montones de ejemplos. Yo, por ejemplo, como soy docente, he soportado en algún momento que me digan, bueno, los docentes son vagos, no trabajan durante el verano, como nos decía Cristina, pero también he ingresado viniendo en el tren con los docentes y qué sé yo, llegando a la estación de Once y bajando todos los docentes para ir a una manifestación, y la gente te aplaudía de todos lados, de los bares, de todos lados. Entonces, bueno, esas percepciones siempre son transitorias. A la larga, los que luchan siempre reciben un reconocimiento. Porque, sobre todo, muchos de los que se suman a la estigmatización, en realidad no soportan a los que luchan porque los exhiben en su propia debilidad, ¿no? Bueno, en fin, de alguna forma, el que está luchando y vos pasás por ahí, te interpela, te está diciendo, che, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? Entonces te sumás a la claque de los que defenestran, pero en gran parte porque vos no te animás. Así que no deja de ser también parte de la interpelación que genera un proceso de lucha. Incomoda, la lucha incomoda en muchos sentidos. Así es que ahí hay toda una beta importante que a mí tanto no me preocupa. Claro. A mí me preocupa cuando, si vos luchás, te aplauden los de arriba. Si los de abajo, los de arriba te defenestran, y aunque suben opiniones de los de abajo en la misma dirección, eso a mí no me... más bien me reafirma, ¿no? Está muy bien.
Una pregunta más personal. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a vos a plantearte cambiar el mundo en su momento? Mira, indudablemente yo recibí una herencia de familia, sobre todo materna, que viene de la República Española. Esa es mi gran, si vos querés, antecedente familiar que nutre un pensamiento crítico de izquierda. Y claro, yo de todos modos, por supuesto, uno recibe eso desde chico, pero claro, cuando uno se empieza a estudiar la sociedad con rigor, no digo que yo lo haga, es lo que yo pretendo, como ustedes con el programa, ¿no? Y si nosotros pretendemos, después si lo logramos no es otra cosa. Cualquiera que entiende, que trate de entender la sociedad, a los 2 minutos descubre que esta es una sociedad injusta y que no tenemos por qué tolerar la atrocidad de los humanos, pudiendo superar ese escollo. Entonces se impone de alguna manera un pensamiento crítico y las ansias de cambiar el mundo. Cuando vos descubrís los mecanismos que llevan a este nivel de injusticia, de brutalidad en el mundo, inmediatamente te aparece la tentación, por supuesto, de proponer cómo neutralizar esos mecanismos y cómo ordenar la sociedad de otra manera, porque además se ven las condiciones para hacerlo, ¿no? Solo que, por supuesto, siempre hay minorías que tratan de impedir el bienestar del conjunto. Bueno, el estudiar lo social con rigor, que es el camino que me llevó a la vida, en mi caso, me hicieron una persona mucho más radicalizada de la que traía, si vos querés, hasta por herencia familiar. Y eso tiene que ver con que yo, como entiendo cómo funciona lo social, eso es lo que creo, bueno, por lo menos lo cree el mundo científico y académico, por eso me han dado título y laburo tantos años, digamos, sobre la base de que entiendo, me parece que tengo menos derecho a hacerme el indiferente, el disimular los problemas y el, digamos, tratar de acomodarse uno y joder al prójimo, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso ahí es mucho mayor. Y bueno, ese fue el camino que tomé. Entonces, bueno, de una herencia familiar, si vos querés, que tiene que ver con el apego a los sectores de izquierda de la República Española, bueno, se fue nutriendo después con los años, por supuesto, el influjo de la gente que uno va conociendo, pero el estudio de la sociedad para mí fue definitivo. O sea, los problemas sociales tienen nombre y apellido. Y yo no pienso ser cómplice de esos pocos que... Y bueno, uno paga costos, pero también tiene grandes satisfacciones, como todo, ¿no? Exactamente. Así que por ahí viene la cosa. Exactamente. Bueno, Pablo, en verdad te agradecemos mucho que nos hayas reflejado tu mirada sobre los 70 en tan poquito tiempo, que vos seguramente con todo lo que has investigado estaríamos días hablando, pero en verdad acá hay una cuestión planteada, que es que la guerra no hay que esperarla, que la guerra está todos los días, ¿no? Y que uno puede participar o no de ella, es una elección, ¿no? Y aunque uno no participe, la sufre directamente. El que decida no participar de ella la va a sufrir igual. Claro, o sea, no le evitás la guerra, ¿viste? El tema es de qué lado te pones. Exactamente. Evitar no se puede evitar. Uno puede participar o no de ella. Claro, es como decir, ¿no? Bueno, mira, vas a estar de un lado, elegí de qué lado te pones. Exactamente. Yo te digo una cosa, yo soy el tipo de iniciativa que inclusive, bueno, se refleja en el programa de ustedes de radio, en la gente que sale a luchar.
yo soy muy admirador de los luchadores de toda una etapa, escúchame, descendente de la lucha, porque las etapas ascendentes, todo el mundo se pone del lado del luchador. El asunto cuando se pone bravo, ¿viste? O sea, del campeón es amigo todo. Bueno, yo soy muy admirador de los que en la adversidad pelean, porque el día que se pongan a favor algunas coordenadas de esa fuerza, no era para nadie, esa es la realidad, ¿no? Bueno, digo lo mismo de quien viene peleando desde hace años y bueno, nos seguiremos viendo entonces en la lucha. Con todo gusto y bueno, muchos saludos, muy agradecido por esta conversación. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo entonces en la lucha y en el camino de esa sociedad nueva que crece en nuestros corazones. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, gracias, muy amable. Gracias, Pablo. Piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. No alcanza para el gas, no alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene que fajar desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y llegamos así al final de un nuevo programa en el que presentamos un formato diferente. Este es con entrevistas sobre la década del 70 para recuperar la memoria, para reflexionar sobre un momento muy álgido de la lucha de clases, de la guerra de clases en el país. Así nos despedimos hacia el próximo programa. Un fuerte abrazo, nos seguimos viendo en la lucha y en el camino de esa sociedad nueva que crece en nuestros corazones. Pasa, piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. No alcanza para el gas, no alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene que fajar desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Esto fue Carne de Máquina.